El Regimiento de Infantería de Montaña 10, apodado Los Pumas, era una fortaleza de acero forjada en la tensión perpetua de la cordillera patagónica. Pero en el corazón de esa ciudadela formidable, un veneno se extendía silenciosamente, uno capaz de corroer hasta el más duro de los metales. El nombre de ese veneno era Coronel Ricardo Montes, conocido en susurros como la Víbora. Su sola presencia era sinónimo de terror y calamidad para la unidad. Nadie podía negar su brillantez como comandante de campo, su astucia táctica era legendaria, pero su carácter era tan cruel y retorcido que eclipsaba por completo sus habilidades. A sus ojos, los subordinados no eran más que piezas de recambio, esclavos cuya única función era reafirmar su poder absoluto. Si las correas del equipo de un soldado parecían flojas, un castigo brutal e inmediato le caía encima sin piedad. Si un oficial subalterno bajaba la mirada durante un informe, incapaz de sostener su penetrante mirada, una cascada de insultos y humillaciones diseñadas para aniquilar su espíritu se desataba sobre él. Su oficina siempre estaba impregnada de una tensión gélida, y el mero sonido de sus botas de reglamento resonando en el pasillo bastaba para que todos contuvieran la respiración. La tiranía de Montes era ilimitada, pero existía una única persona capaz de frenarlo, el general de división Javier Solari, una figura paternal para todo el regimiento. El general Solari valoraba las capacidades de Montes, pero siempre se mantuvo vigilante, reprimiendo sus instintos más salvajes. Ante el llamado del general, la fiera más salvaje se convertía en un cordero dócil. Montes bajaba la cabeza, no por respeto, sino por una obediencia calculada hacia el único hombre que sostenía la correa de su destino profesional. Sin embargo, un día, una grieta invisible comenzó a formarse en los cimientos de la unidad. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. El general Solari había sido trasladado de urgencia al Hospital Militar Central en Buenos Aires debido a un problema cardíaco preexistente. El diagnóstico de los médicos, que indicaba la necesidad de varias semanas de reposo absoluto, fue para Montes la señal que había estado esperando. La ausencia del general significaba que la única barrera que lo contenía había desaparecido. El primer día sin Solari, la locura de Montes estalló como si hubiera estado contenida por un dique a punto de reventar. Al amanecer, formó a toda la unidad en la plaza de armas. Sobre el suelo helado y húmedo por el rocío de la noche, inició una sesión de castigos físicos extenuantes por la única razón de que no se sentía de buen humor. Con la excusa hipócrita de fortalecer el espíritu y rezar por la pronta recuperación de nuestro general, los soldados fueron forzados a arrastrarse por el barro hasta que el sol estuvo en lo más alto del cielo. Voz. Subteniente Ferreira. La voz de Montes era un témpano de hielo. Mateo Ferreira, un subteniente recién egresado del colegio militar, corrió hacia él, cubierto de lodo de pies a cabeza. Sí, mi coronel. ¿Acaso no ves a ese soldado desmayado, inútil? Por culpa de un debilucho como él, la disciplina de todo el regimiento de Pumas se va al diablo. Hacete responsable. Cargalo y da 20 vueltas a la plaza de armas con equipo completo. Ahora. El rostro de Ferreira se tornó blanco como el papel. Ayudar a un soldado que se había desplomado por un golpe de calor y dar vueltas a la plaza con equipo completo era una tarea prácticamente imposible. Pero los ojos de Montes decían, si te quejas, te destruyo. Los capitanes y mayores cercanos desviaron la mirada, fingiendo no ver. Ellos tampoco querían ser arrastrados por el torbellino de su ira. Ferreira se mordió el labio con fuerza y se acercó al soldado caído. En ese instante, algo se quebró en el corazón de cada hombre presente. Un ejército gobernado no por el respeto y la confianza, sino únicamente por el miedo. Y en el epicentro de ese infierno, de pie, estaba Ricardo Montes. Contempló a los soldados exhaustos y al joven oficial desesperado con una sonrisa apenas perceptible. Ese era su poder. Ese era su reino, donde nadie se atrevía a desafiarlo. La ausencia del general se había convertido en un manto de oscuridad que comenzaba a devorar al regimiento de los Pumas. Y en esa oscuridad, la locura del coronel estaba lista para extenderse, más profunda y densa que nunca.
El paso del huracán llamado la tiranía del coronel Montes dejó un paisaje de desolación. En los dormitorios de los soldados, el silencio pesaba como una losa de plomo. Nadie se atrevía a ser el primero en hablar. Simplemente se dejaban caer en sus catres, con los cuerpos agotados por el entrenamiento y los trabajos forzados, observándose de reojo, midiendo cada movimiento. El nombre, Ricardo Montes, se había convertido en un tabú. Pero la ira reprimida siempre encuentra una forma de filtrarse al exterior. Mucho después del toque de silencio, cuando las rondas de los oficiales habían terminado, en la oscuridad profunda de los barracones, surgían susurros apenas audibles. Al final, el subteniente Ferreira se desgarró un ligamento del hombro. Y el pibe que se desmayó. Dicen que no fue solo un golpe de calor. Lo mandaron a un hospital fuera de la base porque en la enfermería no pudieron hacer nada. Demonio de mierda. Ahora que el general Solari no está, se cree Dios. Las voces estaban cargadas de rabia e impotencia. Lo llamaban el diablo. Alguien sollozó en la oscuridad. Para un joven soldado que apenas había cumplido los 20 años, esta unidad era el mismísimo infierno. ¿Y qué podemos hacer nosotros?, dijo un soldado de mayor antigüedad, su voz teñida de resignación, apagando la conversación. Tenemos que agradecer que todavía respiramos. Y era cierto. No podían hacer nada. Solo rezar para que el tiempo pasara rápido, o para que el coronel Montes fuera transferido a otro destino. Sus plegarias eran desesperadas, pero la realidad era desoladora. La situación de los oficiales no era muy distinta. Especialmente para aquellos que trabajaban directamente bajo las órdenes de Montes, cada día era como caminar sobre un campo de minas. El mayor Alejandro Vargas, el oficial de operaciones, vivía a base de antiácidos y analgésicos. Ese mismo día, como tantos otros, había sido convocado a la oficina de Montes, donde fue golpeado en la cabeza docenas de veces con una pila de documentos. ¿La razón? El interlineado del informe no era de su agrado. Al salir de la oficina, el rostro de Vargas estaba rojo de ira y humillación, pero todo lo que hizo fue arreglarse el pelo revuelto y recoger los papeles esparcidos por el suelo. Otros oficiales que pasaban por el pasillo lo miraban con lástima, pero nadie se atrevía a ofrecer una palabra de consuelo. El miedo a convertirse en el próximo objetivo era paralizante. Esa noche, en una pequeña sala de descanso en el casino de oficiales, un puñado de ellos se reunió para compartir un vino barato en cartón. La picada consistía en un silencio pesado y suspiros ahogados. ¿De verdad vamos a seguir así? El mayor Benítez, el oficial de personal, rompió el hielo con dificultad. Esto va a terminar mal, muy mal. Había llegado hacía relativamente poco y estaba experimentando en carne propia la infame reputación de Montes. Todos acá sabemos que esto no está bien, respondió Vargas, con una sonrisa amarga. Pero, ¿qué queréis que hagamos? No nos queda otra que aguantar hasta que vuelva el general Solari. En sus ojos se reflejaba un cansancio profundo y un sentimiento de autodesprecio. Hubo un tiempo en que él también fue un oficial lleno de ideales y sentido de la justicia. Pero años bajo el mando de Montes habían erosionado su integridad, dejando solo un residuo de cobardía. Escuché un rumor de que van a mandar a alguien como comandante interino, dijo el mayor Campos, el de logística, cambiando de tema con cautela. Seguro será algún oficial de escritorio de Buenos Aires, de esos que solo saben de papeles, replicó Vargas con cinismo. Se va a cagar en las patas ante la primera mirada de Montes. No va a poder decir ni mu. Pobre tipo, me da lástima por él. Todos asintieron. En su imaginación, el nuevo comandante interino era una vela frágil a punto de ser extinguida por la tormenta que era Ricardo Montes. Se compadecían del nuevo chivo expiatorio, pero al mismo tiempo, una parte egoísta de ellos sentía alivio al pensar que las flechas de Montes apuntarían a otra persona, dejándolos en paz por un tiempo. Así, la unidad se desmoronaba lentamente. Los soldados habían perdido la esperanza y los oficiales, la conciencia. Los susurros en la oscuridad se hicieron cada vez más esporádicos,
reemplazados por la resignación, el cinismo y un profundo sentimiento de culpa por permitir que todo aquello sucediera. Todos lo sabían. Sabían que esa paz precaria no duraría. Y que la tormenta que se avecinaba sacudiría los cimientos del regimiento hasta destruirlo por completo. El tiempo en la base parecía haberse detenido. La tiranía del coronel Montes se había convertido en la rutina diaria, y el sufrimiento de la tropa se transformaba en una resignación apática. El rumor sobre la llegada de un comandante interino se fue desvaneciendo con los días, olvidado por la mayoría. Quizás, pensaban, hasta en el Comando General del Ejército conocían la reputación de Montes, y nadie quería poner un pie en ese infierno. Entonces, una tarde de un día laborable cualquiera, un vehículo oficial desconocido se detuvo en el puesto de guardia. Del auto descendieron un conductor con una postura impecable y un oficial del asiento trasero. Los guardias, por inercia, ejecutaron un saludo militar. Pero cuando el oficial de guardia distinguió la insignia en la gorra de combate del visitante, sus ojos se abrieron como platos. Una estrella. Una única y brillante estrella resplandecía en el parche. Era un general de brigada. Subordinado y valor. Sin novedad en la guardia, informó el oficial con voz firme y clara. El general asintió levemente y atravesó el puesto de control. Pero algo aún más sorprendente captó la atención del oficial de guardia. El general era una mujer. Su largo cabello estaba cuidadosamente recogido dentro de la gorra de combate, y su rostro, sin rastro de maquillaje, proyectaba una impresión de firmeza e inteligencia. El uniforme de combate le quedaba perfecto, pero no irradiaba ninguna sensación de amenaza. Simplemente observaba los alrededores con la calma y el silencio de un inspector en una visita de rutina. Su nombre era Isabela Serrano. Egresada del Colegio Militar de la Nación, se había destacado rápidamente en la jerarquía predominantemente masculina del ejército gracias a su excepcional capacidad y su carácter íntegro. Cuando el general Solari cayó enfermo, el alto mando, tras una larga deliberación, la nombró comandante interina de la división. No era una simple asignación temporal. Era, quizás, una orden tácita para extirpar el tumor maligno que consumía al regimiento de los Pumas. La general Serrano no se dirigió a la oficina del comandante. En su lugar, le indicó a su conductor que recorriera lentamente el perímetro de la base. Su mirada se detuvo en los viejos barracones, en los campos de entrenamiento y en los soldados que realizaban sus tareas con rostros inexpresivos. Los ojos de esos hombres estaban vacíos de vida, como cáscaras sin alma. Pudo sentir en su propia piel el aire pesado y lúgubre que envolvía toda la unidad. Esta era la verdadera cara del reino que Ricardo Montes había construido. En ese momento, Montes estaba en su oficina revisando planes de operaciones. Cuando su segundo al mando le anunció la llegada del nuevo comandante, resopló con desdén. ¿Comandante interina? Una mujer. Jaja, estos burócratas de Buenos Aires ya no saben qué inventar. Vamos a verle la cara a esta comediante. Montes, acompañado por el mayor Vargas, se dirigió a la comandancia. Caminaba por el pasillo con una arrogancia desbordante. Planeaba dejarle bien en claro a la nueva generala, desde el primer momento, quién era el verdadero rey de esa unidad. Que una mujer, una oficinista de la capital, se atreviera a jugar a ser comandante de una unidad de combate. Su mente ya estaba llena de desprecio y condescendencia. Pero la oficina del comandante estaba vacía. El ceño de Montes se frunció con irritación. ¿Dónde se metió? ¿Qué clase de disciplina es esta, paseando por ahí el primer día? Le gritó a un administrativo que pasaba por allí. En ese instante, la puerta se abrió silenciosamente y entró la general Isabela Serrano. Acababa de terminar su recorrido por la unidad. Sus botas de combate estaban cubiertas de polvo. Montes se cruzó de brazos y la examinó de arriba abajo con una mirada de desprecio explícito. Isabela no desvió la vista, sino que lo enfrentó directamente. Sus ojos eran tan serenos como un lago de montaña, pero de una profundidad insondable. Un gusto.
Soy el coronel Ricardo Montes, jefe del regimiento, dijo Montes, con un saludo apenas esbozado. Era una clara muestra de insubordinación y desprecio. A su lado, el mayor Vargas sudaba frío, sin saber dónde meterse. El gusto es mío. Soy la general de brigada Isabela Serrano, asignada como comandante interina de la división. La voz de Isabela era calma. No se inmutó en lo más mínimo por la actitud insolente de Montes. Al contrario, lo miró directamente a los ojos y añadió en voz baja: «Espero que trabajemos bien juntos, coronel». Pronunció la palabra «coronel» con una fuerza sutil. No era un simple título, era una advertencia fría para que recordara cuál era su lugar. Montes sintió una punzada de irritación, pero la borró rápidamente con una sonrisa burlona. ¿Intentar enfrentarse a él? ¡Qué ridículo! Se relamió pensando en lo divertido que sería todo aquello y torció los labios en una mueca de superioridad. Una chispa invisible saltó entre los dos. La visitante inesperada era el ojo del huracán. Durante los días siguientes a la llegada de la general Serrano, una extraña calma se apoderó del regimiento. Ella se movía de una manera completamente diferente a lo que el coronel Montes había anticipado. No se quedó sentada en la oficina del comandante, enterrada en papeles, ni convocó a los oficiales para dictar grandilocuentes directivas. En cambio, cada mañana corría con los soldados en la plaza de armas y, a la hora de comer, visitaba diferentes comedores, sin un lugar fijo, tomando la misma bandeja y comiendo la misma comida que la tropa. Al principio, los soldados se sentían incómodos y cohibidos por su presencia, pero cuando ella comenzó a hablarles de manera informal y cercana, poco a poco empezaron a bajar la guardia. ¿Qué tal el entrenamiento de hoy? Muy duro. ¿La comida está bien? Si falta algo, no duden en decírmelo. Sus preguntas no eran autoritarias, y su voz era cálida. Los soldados, que por primera vez en años recibían la atención de un general, no sabían cómo reaccionar, pero sentían un calor reconfortante en el pecho. Un soldado, sin darse cuenta, terminó hablándole de sus padres, mientras que otro le contó con entusiasmo sus planes para las próximas vacaciones. Isabela escuchaba sus historias en silencio, a veces riendo con ellos, otras ofreciendo un sincero aliento. Esta conducta era una fuente de gran irritación para Montes. Sentía que esta extraña, que había aparecido en su reino, estaba desafiando directamente sus métodos. Una generala que se ríe con los soldaditos. La disciplina militar se va al carajo, pensaba. Quiso ponerle un freno en varias ocasiones, pero no encontraba una razón válida. ¿Cómo podía impedir que la comandante interina realizara actividades para levantar la moral de la tropa? Mi coronel, la nueva comandante solicita el informe del plan de entrenamiento táctico de esta semana, dijo el mayor Vargas, entregándole el documento con cautela. Montes lo arrebató bruscamente y resopló. Tácticas. ¿Qué sabrá de tácticas una mina que se pasó la vida en una oficina de Buenos Aires? A ver hasta dónde llega. Vamos a divertirnos un poco. Montes omitió deliberadamente varias partes cruciales del informe e incluyó un plan de maniobras poco realista. Si ella lo aprobaba sin darse cuenta, planeaba humillarla frente a toda la oficialidad por su incompetencia. Y si señalaba los problemas, la bombardearía con jerga técnica hasta que no pudiera decir una palabra. Al día siguiente, Isabela convocó a Montes y a los principales oficiales de Estado Mayor. Montes se reclinó en su silla con los brazos cruzados, esperando con aire de suficiencia la estúpida pregunta que seguramente ella haría. Isabela revisó el informe en silencio durante un largo rato y luego levantó la vista hacia él. «Coronel Montes, ¿usted redactó personalmente este plan de entrenamiento?» «Por supuesto, mi general», respondió Montes con total confianza. «Qué extraño». Isabela señaló una página específica del informe. La ruta de suministro para esta zona es exactamente la misma que causó un grave problema de aislamiento durante el entrenamiento de invierno del año pasado. Y el desvío para las unidades blindadas es por un terreno que, debido a las recientes lluvias, está demasiado blando y es prácticamente intransitable para los tanques.
No entiendo cómo un experto de campo como usted, que no puede ignorar estos hechos, ha presentado un plan como este. Su voz era tranquila, pero el aire en la sala de reuniones se congeló. Ella había detectado las trampas que él había puesto, y no solo eso, las había rebatido con un análisis mucho más profundo. Los otros oficiales presentes no podían ocultar su asombro. Se dieron cuenta de que no era una simple burócrata. Era una verdadera estratega. El rostro de Montes se enrojeció. Estaba desconcertado, pero intentó mantener la compostura y balbuceó una excusa. Era una táctica de pensamiento inverso para sorprender al enemigo. El pensamiento inverso y la imprudencia son dos cosas diferentes, coronel, lo interrumpió Isabela. Su mirada era afilada como una cuchilla. La base de la táctica no es una apuesta que pone en juego la vida de nuestros soldados. Rechazo este informe. Quiero un plan realista en mi escritorio para esta noche. Fin de la reunión. Se levantó de su asiento y la reunión terminó. Montes se quedó sentado, paralizado, con el rostro endurecido. Era la primera vez en su vida que sentía una humillación tan grande. Sentía como si la mujer que había subestimado le hubiera dado una bofetada en la cara. La ira le subió a la cabeza. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, pero la sensación de humillación era aún más dolorosa. La calma antes de la tormenta había terminado. Montes tomó una decisión. Ya no la trataría como una generala. Era una enemiga que amenazaba su reino. Y a los enemigos había que aplastarlos, sin importar los medios. Una luz asesina brilló en sus ojos. La furia del coronel Montes era como lava hirviendo. Desde el día en que fue reprendido públicamente por la general Serrano, su brutalidad alcanzó su punto máximo. Buscaba la más mínima excusa para atacar a sus subordinados sin piedad. Su despliegue de ira era, en realidad, una manifestación de su propia inseguridad. Necesitaba aplastar a alguien a la vista de todos para demostrar que él seguía siendo el amo y señor de la unidad. Esa tarde, Montes se dirigió al casino de oficiales con el rostro desencajado. Se había saltado el almuerzo y estaba hambriento, pero su humor era pésimo. Por la mañana, había humillado al mayor de logística por el estado del polvorín, y por la tarde, había obligado a su conductor a meterse en un charco de barro porque el brillo de sus botas no era suficiente. Pero nada lograba calmar su ira. Una ira dirigida a una sola persona, Isabela Serrano. Empujó la pesada puerta del comedor con violencia. Con el chirrido, todo el ruido del lugar cesó de golpe. Los oficiales que comían, los suboficiales que charlaban, todos se congelaron, mirando al hombre que se erguía en la entrada. Su sola presencia hizo que el aire se volviera denso como el plomo. Los oficiales se pusieron de pie al unísono y lo saludaron. Subordinado y valor. Montes ignoró sus saludos como si no existieran y tomó una bandeja. Los cocineros en la línea de servicio temblaban mientras le servían porciones mucho más grandes de lo normal. Él tomó la bandeja en silencio y buscó un lugar. Todos bajaron la cabeza para evitar su mirada. Nadie quería sentarse cerca de él, por lo que las mesas a su alrededor estaban vacías, como si fuera un apestado. Se dejó caer pesadamente en una mesa junto a la ventana. Y en ese momento, sus ojos se fijaron en alguien. En diagonal, a 2 mesas de distancia, una mujer militar comía sola. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, concentrada en su comida, por lo que no podía verle bien el rostro, pero su pelo recogido y sus hombros firmes indicaban claramente que era una oficial. Y no se había levantado cuando él entró. No lo había saludado. Hasta ese mismo instante, parecía no haber notado su presencia, absorta en su comida. La presión arterial de Montes se disparó. ¿Quién se cree que es esta mujer para ignorar a un coronel? Su ira finalmente había encontrado el blanco perfecto. La humillación sufrida a manos de Isabela, la actitud evasiva de sus subordinados. Toda su frustración estaba a punto de explotar, y esta mujer era el detonante. No le importaba lo que los demás oficiales pensaran.
Al contrario, iba a usar esta oportunidad para dar un ejemplo. Para mostrarles lo que le pasaba a quien se atrevía a desafiar su autoridad. Se levantó de un salto. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. Todas las miradas se clavaron en él. Caminó con pasos largos y decididos hacia la mujer. Su rostro estaba rojo de ira, y sus puños apretados temblaban. La oficial seguía sin notar nada. Quizás estaba pensando en el duro entrenamiento del día, o perdida en sus propios pensamientos. Montes se detuvo frente a su mesa. Su enorme sombra cubrió su bandeja. Solo entonces ella levantó la cabeza. «Che, vos». La voz de Montes era grave, cargada de una hostilidad palpable. «No tenés derecho a comer con ese uniforme puesto, basura». «¿No me ves?». Ella parpadeó, momentáneamente confundida. Luego, reconoció al hombre que tenía delante, el coronel Ricardo Montes. «Entra un coronel y vos seguís con la cabeza metida en el plato. ¿Se te atraganta la comida? Saludá como corresponde, inútil». El grito de Montes resonó en todo el comedor. Los demás oficiales observaban la escena con una mezcla de horror y pánico. Algunos rezaban en silencio para que el coronel no supiera quién era ella, para que se disculpara rápidamente y terminara con aquello. Pero Montes no tenía intención de detenerse. Resoplando de rabia, agarró con una mano la bandeja de la que ella estaba comiendo. Y sin dudarlo un segundo, la volcó sobre su cabeza. Con un estruendo metálico, el guiso caliente, el pan y el arroz se derramaron como una cascada sobre su cabeza, su rostro y su uniforme. El vapor del estofado y los restos de comida le chorreaban por la cara y el pelo. Un silencio absoluto se apoderó del comedor. El tiempo pareció detenerse. Todos contuvieron la respiración. El mayor Vargas, boquiabierto, no podía creer lo que estaba presenciando. Supo en ese instante que habían cruzado un punto de no retorno. Montes, jadeando, soltó una risa burlona, satisfecho con su acto. «¿Ahora sí te avivaste? A ver si así te das cuenta de dónde estás y a quién le está faltando el respeto». Justo en ese momento, cuando se deleitaba con su victoria, el aire del comedor no solo se congeló, sino que pareció hacerse añicos. El tiempo se detuvo y el sonido desapareció. Solo se oía la respiración agitada del coronel Montes y el goteo de la comida cayendo al suelo. Todas las miradas estaban fijas en un punto, en la oficial que permanecía sentada, inmóvil, cubierta de comida. Lentamente, muy lentamente, ella levantó la cabeza. Ni siquiera intentó limpiarse los restos de guiso y arroz que le cubrían el rostro. Su expresión era tan serena que era imposible leer ninguna emoción. No, más allá de la serenidad, había una frialdad glacial. Sus ojos ya no eran un lago tranquilo. Se habían convertido en un glaciar de un azul deslumbrante, capaz de engullirlo todo, y atravesaron a Montes con una mirada penetrante. Al encontrarse con esa mirada, Montes retrocedió instintivamente. No era la reacción que esperaba. Lo normal habría sido que llorara, suplicara perdón o temblara de miedo. Pero, ¿qué era esa mirada? Era una mirada aterradoramente fría, como si hubiera estado esperando esa agresión desde hacía mucho tiempo. «Coronel», su voz era sorprendentemente tranquila. No había ira ni resentimiento en ella. Era una voz seca y afilada como el filo de un cuchillo. «¿Qué significa esto?». Montes, para ocultar su momentáneo desconcierto, gritó aún más fuerte. «¿Qué significa?». «Significa que le estoy enseñando disciplina a una subordinada que no saluda a un superior». «Todavía no entendés la situación». Él aún no tenía idea de quién era ella. A sus ojos, solo era una oficial insolente que no lo había saludado. El rostro del mayor Vargas, que observaba la escena, ya estaba pálido como un muerto. Movió los labios temblorosamente un par de veces y finalmente reunió el coraje para hablar. Un miedo instintivo le decía que si no intervenía ahora, todos los presentes, incluyéndolo a él, se verían arrastrados por una tormenta de consecuencias terribles.
Mi coronel, por favor, deténgase, exclamó Vargas, con una voz casi inaudible. Montes se giró bruscamente y lo fulminó con la mirada. Vargas, ¿de qué lado estás? ¿Acaso sos cómplice de esta? No. No, mi coronel. No es eso. Es que ella es. Vargas no pudo terminar la frase, tartamudeando. El sudor le corría a chorros por la frente. Sentía que Montes se le abalanzaría en cualquier momento. Fue entonces cuando ella, la general Isabela Serrano, cubierta de comida, se levantó lentamente de su asiento. Los restos de comida cayeron al suelo con un ruido sordo. Sacó un pañuelo del bolsillo y comenzó a limpiarse la cara con movimientos mecánicos. Cada uno de sus gestos era lento y controlado, pero el peso de la furia contenida oprimía todo el comedor. Montes la observó levantarse y soltó una risa despectiva. ¿Qué pasa? ¿Ahora vas a arrodillarte y suplicar perdón? Isabela dejó de limpiarse y lo miró directamente. Coronel Ricardo Montes, esta vez, su voz contenía una amenaza gélida. Yo tengo motivos para recibir su saludo, pero no tengo ninguno para saludarlo a usted. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, maldita loca? Montes soltó un insulto y levantó la mano para golpearla. En ese instante, el mayor Vargas gritó casi en un alarido. Mi coronel, ella es. Cerró los ojos con fuerza y gritó con todas sus fuerzas. Ella es la nueva comandante interina de la división, la general de brigada Isabela Serrano. Un silencio sepulcral. Los movimientos de Montes se detuvieron en seco. Su mano extendida quedó congelada en el aire. Sus pupilas se dilataron, temblando violentamente con incredulidad. Giró la cabeza lentamente, muy lentamente, hacia Vargas, y luego volvió a mirar a la mujer que tenía delante. El uniforme manchado de comida, el pelo revuelto. Pero a través de todo eso, la mirada de un general, fría e intensa como el hielo. Y la misma voz que lo había puesto en su lugar en la sala de reuniones. En el momento en que todas las piezas del rompecabezas encajaron, algo se rompió dentro de la cabeza de Montes. Comandante. Comandante interina. General de brigada Isabela Serrano. Sus labios comenzaron a temblar. Su rostro, desprovisto de sangre, se volvió tan blanco como una hoja de papel. La horrible realidad de lo que acababa de hacer lo golpeó como una ola gigante. Le había volcado una bandeja de comida en la cabeza a una general en servicio activo. Su superior directa y comandante. Esto no era simple insubordinación. Era un crimen que no se saldaría ni con un consejo de guerra ni con la expulsión del ejército. Era el fin de su carrera, el fin de su vida como militar. ¡Ah! Un sonido sin sentido escapó de sus labios. El hombre que rugía como el rey de las bestias había desaparecido. En su lugar, había un condenado a muerte, temblando de terror. Sus manos ya no estaban apretadas en puños. Temblaban incontrolablemente, como si hubiera sufrido un derrame cerebral. Los oficiales presentes sintieron una extraña catarsis mezclada con el pánico. Estaban presenciando como el castillo del diablo, que parecía indestructible, se derrumbaba miserablemente por una piedra que él mismo había arrojado. La máscara había caído. Y la hora del juicio había comenzado. La quietud era tan afilada que podía cortar el aire. El coronel Ricardo Montes permanecía de pie, paralizado por un shock que parecía haber invertido el flujo de la sangre en sus venas. Sus pupilas estaban dilatadas y su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Las palabras, comandante y general, rebotaban sin sentido en su cráneo, paralizando su razón. La general Isabela Serrano ya ni siquiera lo miraba. Su fría mirada recorrió lentamente el comedor, examinando los rostros de los oficiales congelados por el miedo, uno por uno, como si estuviera grabando sus caras en su memoria. En sus ojos había una mezcla de compasión, terror y una pizca de alivio. Cada vez que su mirada se encontraba con la de ellos, los oficiales bajaban la cabeza como culpables.
El peso de haber sido espectadores silenciosos de aquella atrocidad los aplastaba. Policía militar. La voz baja de Isabela resonó en todo el comedor. Era un susurro, pero contenía más poder que cualquier grito. Dos policías militares, que ya estaban al tanto de la situación y esperaban en la entrada, entraron con paso marcial y se cuadraron frente a ella. Mi general, hemos informado al jefe de la policía militar. Bien hecho, respondió Isabela, sin girarse, dándole la espalda a Montes. Arresten al coronel Ricardo Montes. Ahora mismo. Es un arresto en flagrancia. Al oír la orden, un destello de la razón perdida de Montes regresó. Gritó, horrorizado. Arrestarme. Mi general. Esto es un malentendido. No la reconocí, yo. Su voz temblaba, patética. La arrogancia feroz de hacía unos momentos había desaparecido por completo. Isabela se giró lentamente y lo miró directamente a los ojos por primera vez. En su mirada no había desprecio ni ira, sino una fría compasión. ¿Un malentendido, coronel? Su voz era gélida. Aunque yo fuera un soldado raso en lugar de una general, el acto de volcar una bandeja de comida sobre la cabeza de un subordinado mientras come es un acto de violencia intolerable. Dejando de lado los rangos, usted ha faltado a su deber como ser humano. Y más allá del código militar, ha cometido un acto imperdonable. Y se atreve a hablar de malentendido. Cada una de sus palabras fue una daga que se clavó en el corazón de Montes. No pudo responder. Queda relevado de su cargo como jefe del regimiento, con efecto inmediato. Se le retiran todas sus atribuciones de mando y queda bajo arresto domiciliario en su residencia. Se le prohíbe toda comunicación con el exterior y no podrá ver a nadie sin mi autorización expresa. Ejecuten la orden. Sí, mi general. Los policías militares se acercaron a Montes. El hombre que una vez hizo temblar a toda la unidad ahora era arrastrado, con los brazos sujetos, sin oponer resistencia. Como último acto de desesperación, balbuceó. No puede ser. Todo lo que he hecho por este regimiento. General, por favor, una oportunidad. Sus súplicas desesperadas fueron silenciadas por los policías mientras lo sacaban del comedor. Con la salida del diablo, un pesado silencio volvió a caer. Isabela, sin prestar atención a su aspecto desaliñado, se giró hacia los oficiales restantes. Mírenme todos. A su orden, los oficiales levantaron la cabeza, temerosos. Lo que ha ocurrido hoy aquí no es solo problema del coronel Montes. Es también responsabilidad de todos ustedes, que durante años han guardado silencio, han sido cómplices y han permitido su violencia. Ante su acusación, los oficiales no pudieron sostenerle la mirada. El mayor Vargas se mordió el labio, mirando fijamente la punta de sus botas. He venido aquí para enderezar esta unidad. Y no me detendré con solo castigar a un comandante corrupto. Restauraré la disciplina perdida, los derechos humanos pisoteados y el espíritu militar desaparecido. Recuerden bien este momento. Esto no es el final. Es el comienzo. Tras decir esto, abandonó el comedor sin más dilación. A su paso, dejó un rastro de olor a comida y una determinación fría y pesada. Los oficiales finalmente soltaron el aire que habían estado conteniendo. Algunos, con las piernas temblorosas, casi se desploman. Se dieron cuenta de que estaban en el epicentro de un huracán que acababa de empezar. Isabela regresó a su alojamiento y se quedó de pie bajo el chorro de agua caliente de la ducha durante un largo rato. Sentía que, junto con los restos de comida, se lavaba la humillación sufrida. Pero su determinación no vaciló ni un ápice. Al contrario, sus ojos brillaban con una luz más fría y dura. Esto no era una venganza personal. Era el comienzo de una dolorosa pero necesaria cirugía para extirpar el tumor maligno que consumía el ejército. El primer juicio había terminado. Ahora era el momento de buscar a los verdaderos enemigos, los que se escondían en las sombras más profundas.
La caída del coronel Montes se extendió por toda la unidad como un reguero de pólvora. Al principio, los soldados y oficiales lo descartaron como un rumor o una broma malintencionada. Pero cuando se confirmó que estaba confinado en su residencia, con el acceso restringido por la policía militar, el asombro fue mayúsculo. Y ese asombro pronto se transformó en una cautelosa esperanza y una extraña excitación. La enorme opresión que los había aplastado durante años había desaparecido. Los soldados intercambiaban miradas y sonrisas silenciosas en los barracones y en las zonas de trabajo. Los testigos del incidente en el casino de oficiales relataban los hechos como si fuera una gesta heroica, exagerando los detalles. Circulaban historias de cómo la nueva generala había lanzado una bomba nuclear sobre la cabeza del coronel demoníaco. Isabela Serrano se convirtió, de la noche a la mañana, en la liberadora de los oprimidos, en un avatar de la justicia. Sin embargo, el derrumbe del pilar que era Montes también provocó grietas en el mundo de aquellos que habían prosperado a su sombra. El mayor de logística y el mayor de personal, sus más cercanos colaboradores, que habían ignorado e incluso participado en sus fechorías a cambio de beneficios, estaban aterrados. Se encerraron en sus oficinas, tratando de averiguar cómo sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Si esto sigue así, no vamos a salir bien parados. Esa mujer, Isabela, nos debe tener en la mira con esos ojos de víbora. Si el coronel Montes abre la boca, estamos acabados. Todos los sobornos, el combustible que desviamos, los papeles que falsificamos. Si confiesa todo eso, nos echan del ejército y terminamos en la cárcel. Sus conversaciones estaban llenas de ansiedad y miedo. Se miraban con desconfianza. En tiempos de crisis, los aliados se convierten rápidamente en enemigos que se apuñalan por la espalda. Para salvarme, tengo que hundirlo a él primero. Ese pensamiento vil comenzó a dominar sus mentes. Mientras tanto, Montes vivía un infierno en su arresto domiciliario. Los primeros días estuvieron llenos de rabia y negación. Rompió muebles, gritó que era inocente, que había caído en una trampa de esa mujer, Isabela. Estaba convencido de que podría superar esta crisis utilizando su red de contactos. Intentó sobornar a los guardias para hacer una llamada, pero el control de Isabela era tan estricto que todos sus intentos fracasaron. Con el paso de los días, su ira se transformó en desesperación y luego en un terror absoluto. Nadie vino a visitarlo. Los subordinados que hasta ayer se inclinaban ante él y le juraban lealtad, no aparecieron. Solo entonces se dio cuenta, con amarga claridad, de cuán frágil era el castillo de poder que había construido. Su autoridad no se basaba en el respeto, sino en el miedo, y una vez que la fuente del miedo desapareció, todos le dieron la espalda. Por la noche, sufría pesadillas. La mirada fría de la general Serrano lo atravesaba, y la comida de la bandeja se convertía en gusanos que devoraban su cuerpo. Se despertaba gritando, empapado en sudor frío. El hombre que una vez reinó como el rey de los Pumas había desaparecido. Lo que el espejo le devolvía era la imagen de un hombre de mediana edad patético, consumido por el terror. Comenzó a luchar por su supervivencia. Tenía que minimizar su culpa a toda costa. Claro, no fue un insulto premeditado. Solo intentaba restablecer la disciplina. El problema fue que ella no se identificó. Intentaba reconstruir su destrozado ego con estas autojustificaciones. Y tomó una decisión. No se hundiría solo. Si caía, arrastraría con él a todos los que se habían beneficiado a su sombra. El mayor Vargas, el de logística, el de personal. Comenzó a recordar cada uno de sus delitos, afilando el cuchillo de su venganza. La caída de Montes no fue solo la de un hombre. Fue la señal que expuso la herida purulenta de toda la unidad. La grieta que su caída había creado ahora se extendía sin control, preparándose para sacar a la luz todos los secretos sucios que se habían ocultado en la oscuridad. El regimiento estaba sumido en la víspera de una gran tormenta. La general Isabela Serrano, tras poner bajo arresto al coronel Montes, formó de inmediato un equipo de inspección especial. En lugar de solicitar ayuda del comando general,
seleccionó personalmente a oficiales y suboficiales jóvenes de la propia unidad, conocidos por su integridad y conciencia. Era una declaración de intenciones, resolvería el problema con la capacidad de autodepuración de la unidad, no con fuerzas externas. La oficina del equipo de inspección permanecía iluminada las 24 horas del día. Al principio, el ambiente era tenso. Todos temían las represalias de Montes. Aunque estaba bajo arresto, pocos creían que su poder hubiera desaparecido por completo. Si de alguna manera lograba recuperarse, nadie sabía qué terribles consecuencias enfrentarían los que testificaran en su contra. El pacto de silencio era más fuerte de lo que parecía. Isabela no presionó a nadie. En su lugar, instaló un buzón de denuncias anónimas en la entrada de la oficina del equipo y transmitió un mensaje a todos los soldados y oficiales de la unidad: vuestra voz puede cambiar este regimiento. No ignoren las injusticias que han sufrido ni los delitos que han presenciado. Vuestro coraje es el camino para salvar al moribundo regimiento de los Pumas. Prometo, bajo mi palabra de honor, proteger completamente la identidad de quienes denuncien. Su sincero llamado comenzó a derretir lentamente los corazones congelados. Los que al principio dudaban, uno a uno, empezaron a encontrar el valor. El comienzo fue una voz muy pequeña. El primer denunciante fue el subteniente Mateo Ferreira, quien había sido humillado públicamente y sometido a un castigo injusto por Montes. Después de una noche en vela, con manos temblorosas, escribió en detalle lo que había sufrido y lo depositó en el buzón. La desesperación de aquel día, cuando tuvo que cargar a un soldado desmayado por el calor y dar vueltas a la plaza de armas, la vergüenza de ser insultado frente a todos, y el dolor físico de la lesión en el hombro que sufrió como resultado. Su escrito estaba manchado de lágrimas. El coraje de Ferreira encendió una llama en otros. Cada noche, docenas de cartas comenzaron a acumularse en el buzón. No eran simples quejas. Eran registros de años de sufrimiento reprimido, una historia de gritos ahogados en sangre. Un soldado relató cómo se había lesionado la espalda trabajando en el jardín de la residencia de Montes, pero en lugar de ser tratado como un accidente en acto de servicio, fue acusado de simular y casi termina en el calabozo. Un suboficial confesó la frustración de ser sistemáticamente ignorado en las promociones por haber caído en desgracia con Montes. Otro oficial reveló el impactante hecho de que Montes había acosado verbalmente incluso a su esposa. Los testimonios se sucedían, uno tras otro. Más allá de la violencia y los delitos personales de Montes, comenzaron a salir a la luz problemas estructurales de la unidad. Malversación de suministros militares, venta ilegal de combustible, desvío de presupuestos de entrenamiento e incluso acusaciones de que Montes había robado las vacaciones de recompensa de sus subordinados para dárselas a sus propios parientes como un favor. Una vez que la presa se rompió, la inundación fue imparable. El ambiente, que comenzó con denuncias anónimas, entró en una nueva fase cuando la gente empezó a ofrecerse a testificar con su nombre y apellido. En particular, el mayor Vargas, que había presenciado el incidente del comedor con sus propios ojos, después de varias noches de agonía, fue a ver a la general Serrano en persona. «Mi general, soy un culpable», dijo Vargas, inclinando la cabeza profundamente ante ella. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y determinación. Sabía de la tiranía del coronel Montes y guardé silencio. Fui un militar cobarde que solo pensaba en su propia seguridad. No quiero seguir sintiéndome avergonzado de mí mismo, ni ante mis subordinados. Testificaré sobre todo lo que sé. El testimonio de Vargas fue decisivo. Como uno de los oficiales más cercanos a Montes, describió con detalle las circunstancias y pruebas de los numerosos actos de corrupción y abuso que se habían cometido. Basándose en su testimonio, el equipo de inspección registró la oficina y la residencia de Montes. En su caja fuerte personal, encontraron fajos de dinero en efectivo de origen desconocido, libros de contabilidad dobles y documentos internos que probaban sus actividades ilícitas. El caso ya no era simplemente el de un comandante descarriado. Se estaba convirtiendo en un enorme escándalo de corrupción y sobornos en contratos militares. Isabela se mordió el labio mientras revisaba la montaña de testimonios y pruebas.
La podredumbre era mucho más profunda y extensa de lo que había imaginado. Se juró a sí misma arrancar de raíz este mal. No permitiría que los testimonios llenos de lágrimas de los soldados y oficiales, su valentía, fueran en vano. La noche más oscura del regimiento de los Pumas estaba llegando a su fin. A medida que la investigación del equipo de inspección especial se profundizaba, más allá de los delitos personales del coronel Montes, comenzó a emerger una red de corrupción entrelazada como una telaraña. No era simple corrupción, era un cáncer que carcomía la capacidad de combate de la unidad y amenazaba la seguridad nacional. El testimonio del mayor Vargas y los libros de contabilidad dobles incautados fueron la clave. En los libros figuraban nombres de empresas civiles desconocidas y registros de grandes sumas de dinero que se movían periódicamente. Isabela asignó de inmediato a expertos en análisis financiero del equipo para rastrear el flujo de fondos. El resultado fue impactante. Montes, en connivencia con sus principales colaboradores, como los mayores de logística y personal, había intervenido en el proceso de contratación de diversos suministros para la unidad. A cambio de adjudicar contratos exclusivos a empresas específicas, recibía una parte del sobreprecio inflado de los productos. El presupuesto inflado se traducía directamente en deficiencias operativas. La ropa de invierno que debía entregarse a los soldados fue reemplazada por productos baratos de baja calidad, lo que provocó numerosos casos de congelación durante el entrenamiento invernal. El presupuesto para el reemplazo de piezas de vehículos viejos solo se ejecutó en el papel. En realidad, se siguieron utilizando piezas gastadas, lo que provocó un accidente en el que un vehículo volcó durante un entrenamiento. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, pero el informe del accidente, por orden de Montes, fue falsificado para atribuirlo a la inexperiencia del conductor. Aún más grave era el robo de combustible. La camarilla de Montes desviaba parte del combustible de entrenamiento asignado cada mes y lo vendía en el mercado negro, en complicidad con el dueño de una estación de servicio civil. Debido a esto, los tanques y vehículos blindados de la unidad no podían realizar suficientes maniobras de entrenamiento, y la mayoría de los ejercicios se reemplazaban por simulaciones. La formidable fuerza blindada del regimiento de los Pumas era, en realidad, un tigre de papel que podía fallar en cualquier momento. Isabela apenas pudo contener la rabia que le subía por el cuerpo mientras leía los informes. Esto no era simple corrupción. Era un acto de traición que minaba la capacidad de combate de una unidad de primera línea frente al enemigo. Montes y su grupo habían vendido la seguridad de sus subordinados y la defensa del país para llenar sus propios bolsillos. Arréstenlos a todos. Ahora, la orden de Isabela fue fría como el hielo. La policía militar irrumpió en las oficinas de los mayores de logística y personal. Ellos, que se culpaban mutuamente, se derrumbaron ante las pruebas irrefutables, registros de transferencias bancarias de grandes sumas de dinero a sus cuentas y grabaciones de sus conversaciones con los contratistas civiles. Confesaron sus crímenes, llorando que todo había sido bajo las órdenes del coronel Montes. Pero la red de corrupción no terminaba ahí. Durante la investigación, se descubrió que una de las empresas que sobornaba a Montes estaba vinculada a un alto oficial de un comando superior, un pariente lejano. La existencia de una mano invisible que protegía a Montes comenzó a salir a la superficie. Quizás detrás de la desenfrenada tiranía de Montes se escondía la sombra de un poder aún mayor que lo amparaba. El caso estaba a punto de convertirse en un escándalo masivo que podría sacudir a todo el ejército, mucho más allá de los límites del regimiento de los Pumas. Isabela se dio cuenta de que se enfrentaba a un muro gigantesco. No bastaba con castigar a Montes. Si no encontraba el cerebro que movía los hilos de la corrupción desde las sombras, un segundo y un tercer Montes aparecerían en cualquier momento. Levantó el teléfono de su escritorio. Al otro lado de la línea estaba el jefe de la Unidad de Investigación Central del Ejército. General de Brigada Isabela Serrano. Solicito formalmente una investigación conjunta. En su voz no había ni un atisbo de duda. Esta guerra acababa de entrar en su segunda ronda. Y no estaba sola. Detrás de ella estaban las esperanzas de innumerables soldados y militares honestos.
La solitaria y sagrada batalla para cortar la cadena de corrupción había comenzado oficialmente. Aunque a Montes, confinado en su residencia, no le llegaban noticias del exterior, un instinto le decía que la situación se estaba volviendo en su contra de la peor manera posible. Cuando le llegó el vago rumor de que sus colaboradores más cercanos habían sido arrestados por la policía militar, sin que ninguno hubiera intentado siquiera contactarlo, perdió el último hilo de cordura que le quedaba. ¿Traidores? Me están dejando morir solo. Está bien, entonces nos hundiremos todos juntos. Le propuso un trato al guardia que lo vigilaba. Te daré todo el dinero de mi caja fuerte. Solo déjame hacer una llamada. Una sola. Todavía tengo a quien recurrir. Sus ojos brillaban con locura. El guardia lo miró con desprecio y lo rechazó de plano. Coronel, sea razonable. Su tiempo ya ha terminado. Con todos los caminos bloqueados, Montes se ahogaba en un pantano de desesperación. Pero un día, como un milagro, surgió una oportunidad. Aprovechando el breve intervalo del cambio de guardia, sacó un teléfono móvil de repuesto que había escondido. Iba a llamar a la única persona que consideraba su última esperanza, el general Roca, el asesor jurídico del cuerpo de ejército. Habían servido juntos en el pasado, forjando una estrecha relación, y Montes le había enviado generosos regalos en cada festividad, convirtiéndolo en su póliza de seguro personal. Estaba convencido de que Roca usaría su influencia para archivar el caso o, al menos, reducir su condena. Al otro lado de la línea, oyó una voz familiar. Hola. Mi general, soy yo, Montes. Hubo un breve silencio. Montes. No deberías estar llamándome ahora. ¿Cómo lo hiciste? La voz de Roca era gélida. Montes ignoró su frialdad y suplicó con desesperación. General, sálveme, por favor. Todo se está volviendo en mi contra. Esa mujer, Isabela, está decidida a destruirme. Si usted usa su influencia. Escúchame una cosa. Lo interrumpió bruscamente Roca. ¿Crees que este problema se va a quedar en una simple división? La unidad de investigación central ya está aquí. Todo el ejército está conmocionado por la corrupción que desataste. Si te defiendo ahora, mi propia cabeza rodará. Estás loco. Pero general, piensa en todo lo que ha habido entre nosotros. En cuanto Montes insinuó los sobornos, la voz de Roca se volvió aún más fría. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hubo entre nosotros? Nunca he recibido ninguna solicitud inapropiada de tu parte, ni vos me has dado nada. No vuelvas a contactarme nunca más. No te conozco. Clic. La llamada se cortó abruptamente. Montes se quedó un largo rato con el teléfono en la mano, completamente desolado. La última cuerda de salvamento en la que había confiado ciegamente se había roto frente a sus ojos. Roca, lejos de salvarlo, había negado por completo su relación, cortando todos los lazos. Una risa hueca escapó de sus labios. Ja. Ja ja ja. Empezó a reír como un loco. Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas. Al final, estaba completamente solo. Todas las conexiones y relaciones que había construido eran un espejismo que no servía de nada en un momento de crisis. Era un perro de casa viejo, desechado sin contemplaciones una vez que perdió su utilidad. La imagen de la general Isabela Serrano apareció en su mente. Su rostro, que lo había mirado con frialdad en lugar de ira después de la humillación. Solo entonces se dio cuenta. No se había enfrentado a una simple oficial. Había estado luchando contra el monstruo gigante que su propia arrogancia, despotismo y corrupción habían creado. Y en esa batalla, había sido derrotado por completo. En ese momento, la puerta de la residencia se abrió de golpe y la policía militar irrumpió. El rostro del jefe de la unidad se endureció al ver el teléfono en su mano. Coronel Ricardo Montes, se considera que existe un riesgo manifiesto de destrucción de pruebas y fuga.
será trasladado de inmediato al centro de detención de la base. Ya no le quedaban fuerzas para resistir. Extendió las manos voluntariamente. Las frías esposas se cerraron sobre sus muñecas. Al salir de la residencia, el aire frío de la noche le rozó las mejillas. Levantó la vista al cielo. Solo una oscuridad impenetrable, sin una sola estrella, lo recibió. No tenía a dónde volver. Su reino se había derrumbado por completo, y lo único que le quedaba era una caída interminable. El tribunal militar estaba impregnado de una atmósfera más sombría que nunca. El día del primer juicio contra el coronel Montes y otros 3 implicados, la sala estaba abarrotada de personal militar relacionado con el caso y periodistas. El escándalo ya había sido ampliamente difundido por los medios, calificado como uno de los peores en la historia reciente, manchando el honor del ejército. En el banquillo de los acusados, Ricardo Montes era una persona completamente diferente. El aire de tigre feroz que una vez tuvo había desaparecido, reemplazado por la figura de un hombre demacrado que había envejecido años en pocos días. A su lado, los mayores de logística y personal mantenían la cabeza gacha. No se miraban entre sí. El juicio comenzó con la lectura de los cargos por parte del fiscal militar. Abuso de autoridad, agresión y trato cruel a subordinados, soborno, malversación de bienes militares, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los cargos se sucedían uno tras otro, y cada vez que se revelaba un detalle específico, un suspiro ahogado recorría la sala. El punto culminante del juicio fue el interrogatorio de los testigos. El primero en subir al estrado fue el subteniente Mateo Ferreira. Con la voz temblorosa pero firme, testificó sobre el trato injusto y la humillación que había sufrido. Cuando terminó su testimonio, los ojos de los jóvenes oficiales sentados en la sala se enrojecieron. A continuación, el mayor Vargas subió al estrado. Mirando directamente a los ojos de Montes, confesó sin rodeo los hechos de corrupción que había ignorado y en los que había participado. Explicó con pruebas claras cómo Montes se había asociado con contratistas civiles, cómo había recibido sobornos y cómo había debilitado la capacidad de combate de la unidad. El abogado de Montes intentó negar los cargos por todos los medios. Respecto al incidente del comedor, argumentó que fue un accidente espontáneo en el curso de una reprimenda justificada para mantener la disciplina. En cuanto a los cargos de corrupción, intentó eludir la responsabilidad, afirmando que sus subordinados habían actuado por su cuenta y que él no sabía nada. Pero sus patéticas excusas perdieron toda fuerza ante la montaña de pruebas y testimonios. Especialmente cuando el fiscal presentó las grabaciones de las llamadas entre Montes y los contratistas civiles, la sala quedó en shock. En las grabaciones, se oía claramente la voz de Montes exigiendo sobornos y dando instrucciones para cometer fraude. Las cubiertas para los blindados que van a llegar. Poné las más baratas y la diferencia me la das como la última vez. Nadie se va a poner a revisar el interior de una cubierta. Con que rueden es suficiente. Al oír su propia voz resonando en la sala, Montes bajó la cabeza y sus hombros se sacudieron. No tenía sentido seguir negándolo. Finalmente, el fiscal llamó a la general Isabela Serrano como testigo de referencia. Ella, que había estado observando el juicio en silencio, se sentó no en la tribuna del público, sino en un asiento frente al estrado. Cuando el juez le pidió su opinión sobre el caso, se levantó y se giró hacia el banquillo de los acusados. No pronunció ni una sola palabra de acusación personal contra Montes. En cambio, con una voz grave y firme, dijo: «Este tribunal no está aquí hoy simplemente para juzgar a un militar corrupto. Está aquí para medir el peso del crimen de manchar el honor del uniforme y traicionar la lealtad a la patria. El arma en la mano de un soldado debe apuntar al enemigo, no a sus subordinados ni a su pueblo. Creo que imponer un castigo justo al coronel Montes es el camino para restaurar la confianza perdida en nuestro ejército y para proteger a la gran mayoría de militares honorables que sirven con dedicación en este mismo instante». Sus palabras dejaron una profunda resonancia en el corazón de todos los presentes. Finalmente, tras los alegatos finales, el juez leyó la sentencia. Este tribunal considera que el acusado,
Ricardo Montes, ha olvidado su deber como militar, ha utilizado su cargo para su propio enriquecimiento, ha pisoteado los derechos humanos de sus subordinados y, en última instancia, ha causado un grave daño a la seguridad nacional, por lo que su culpabilidad es extremadamente grave. La voz del juez resonó solemnemente. Por lo tanto, se condena al acusado Ricardo Montes a la expulsión deshonrosa del ejército, se le degrada al rango de soldado raso y se le impone una pena de 15 años de prisión. 15 años de prisión. Al oír la sentencia, Montes sintió que las piernas le fallaban y se desplomó en su asiento. No oía nada. Solo el sonido de su carrera militar, de su vida entera, haciéndose añicos. Los guardias lo levantaron. Mientras lo sacaban de la sala, parecía un autómata, sin vida. Fue la última imagen del coronel demoníaco que una vez ejerció un poder absoluto. El juicio había terminado. En la sala quedó un pesado silencio, una mezcla de alivio y la sensación de que se había hecho justicia. Isabela se levantó en silencio y abandonó el tribunal. Su misión aún no había terminado. Ahora comenzaba el tiempo no del castigo, sino de la curación. Tras la severa sentencia contra el coronel Montes, una nueva atmósfera, como la llegada de la primavera después de un invierno largo y cruel, comenzó a sentirse en el regimiento de los Pumas. La sombra del miedo y la opresión que había pesado sobre la unidad se disipó, y en su lugar, brotaron una cautelosa esperanza y una sana vitalidad. Las sonrisas volvieron a los rostros de los soldados. Ya no tenían que temer castigos arbitrarios ni humillaciones. Empezaron a tratarse unos a otros con el respeto debido entre camaradas, no como objetos de opresión. Las conversaciones en los barracones ya no eran sobre chismes o suspiros de resignación, sino sobre la expectativa de las próximas vacaciones, la nostalgia por la familia y los amigos, y los sueños sencillos para el futuro. Un viento de cambio también sopló entre los oficiales. Aquellos que se habían aferrado a Montes y participado en la corrupción fueron juzgados por la ley, y los que habían permanecido en silencio se convirtieron, tras una profunda autocrítica, en los principales impulsores del cambio. La cultura de obedecer ciegamente órdenes injustas por miedo al superior desapareció. En su lugar, se estableció una cultura de debate abierto y búsqueda de soluciones racionales, sin importar el rango. La general Isabela Serrano dejó de ser la justiciera para convertirse en una verdadera comandante. Además de limpiar los restos de la corrupción, dedicó todas sus energías a restaurar la capacidad de combate de la unidad. Los entrenamientos que solo existían en el papel fueron reemplazados por ejercicios de maniobras reales de alta intensidad, que simulaban condiciones de combate. El equipo obsoleto fue sustituido por material de última generación y los soldados recibieron suministros de calidad, acordes a la normativa. Un día despejado, toda la unidad se reunió en la plaza de armas. Era la ceremonia oficial de nombramiento de Isabela Serrano como comandante de la división. El general Solarí, aunque recuperado de su dolencia, había solicitado su pase a retiro honorable, asumiendo la responsabilidad de mando por los hechos ocurridos. Y como su sucesora, cumpliendo el deseo de todos, Isabela fue nombrada oficialmente. De pie en el estrado, Isabela, en lugar de un discurso lleno de adornos retóricos, habló con una voz serena y sincera. Hoy, aquí, no les prometeré que construiremos un ejército fuerte, un ejército victorioso. Antes de eso, les prometo que construiremos un ejército en el que queramos estar juntos, un ejército donde nos respetemos y confiemos mutuamente, donde estemos dispuestos a cuidar la espalda de nuestro compañero. Su mirada recorrió cálidamente a cada uno de los soldados y oficiales que llenaban la plaza de armas. La verdadera fortaleza no proviene de los gritos autoritarios ni de la violencia. Proviene de la confianza mutua y de la clara conciencia de por qué estamos aquí. No estamos aquí para dominar a nadie, sino para proteger a nuestros seres queridos y a nuestro país. No olvidemos ni por un instante esa noble misión. Cuando terminó su discurso, un estruendoso aplauso llenó la plaza. No era un aplauso por obligación, sino una ovación sincera, un apoyo que brotaba del fondo del corazón. Terminada la ceremonia, Isabela caminaba por la plaza. En ese momento, un joven oficial se le acercó y la saludó con una postura impecable.
Era el subteniente Mateo Ferreira. Su rostro, que una vez estuvo lleno de desesperación y vergüenza, ahora brillaba con confianza y orgullo. Mi general. Subordinado y valor. Será un honor servir bajo su mando. En su voz no había ni el más mínimo temblor. Isabela le devolvió el saludo con una suave sonrisa y asintió. El honor será mío, subteniente. En sus ojos se reflejaba el brillante futuro de este joven oficial, de los soldados que lideraría y del renacido regimiento de los Pumas. La oscuridad infernal se había disipado por completo. Las heridas eran profundas, pero habían